Víctor Ebling, a quien la República Federal de Alemania designó como embajador en México, entregó sus cartas credenciales en septiembre de 2014. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Bonn y esta es la primera vez que ocupa el puesto como titular de una embajada. El hombre, que lleva más de 27 años en el terreno diplomático, habla sobre cómo es la vida de un embajador, su experiencia en nuestro país y qué es lo que más ha disfrutado de México. Señor embajador, muchísimas gracias por recibirnos en la Embajada de Alemania en México. Después de 27 años de estar en la diplomacia, es la primera vez que es embajador en el extranjero. Así es. ¿Cómo recibe esta noticia? Bienvenidos aquí a la Embajada. Estamos encantados, mi familia y yo, de estar aquí. Es verdad, es mi primer puesto de embajador en el extranjero. He sido embajador de Alemania antes. He sido director general de asuntos económicos, comerciales, temas globales antes de venir aquí, pero es verdad, es mi primer puesto de embajador y estoy muy contento de estar aquí. Ya vemos que se trajo algunas cositas de Alemania, por ejemplo, aquella fotografía que vemos de Cartier-Bresson y que nos estaba explicando hace un momento, antes de entrar al aire, que data y refleja esta Alemania cuando todavía estaba separada. Sí, totalmente, ¿no? En este año vamos a celebrar los 25 años de la reunificación alemana, en este año 2015. Y bueno, ¿en qué mes, embajador? En octubre, el 3 de octubre, es el día en que se formalizó la reunificación. En 1989 cayó el muro, se abrió el muro por primera vez después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es un dato muy importante para los alemanes. Yo pienso también más allá de Alemania, ¿no? También para Europa y tal vez un poco para el mundo, porque creo que de ahí nació un movimiento hacia más libertad, ¿no? Hacia libertad de movimiento muy importante. Sé que es un dato importante para los alemanes. Y también van a celebrar este año de México en Alemania y de Alemania en México. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿En qué época? Sobre todo, ¿en qué ciudades? ¿Y en qué consiste? Bueno, va a ser una gran cadena, digamos, de eventos que va a ir de la mitad del año 2016 hasta la mitad del 2017. Estamos planeando inaugurarlo en mayo de 2016 aquí en México. Va a tener dos lados, es un año dual, como lo llamamos, o sea, presentación de México en Alemania y de Alemania en México. Nosotros nos vamos a ocupar más del lado presentación de Alemania en México, naturalmente, y queremos que sea una presentación de 360 grados, donde hablemos... ¿A qué se refiere con esos 360 grados? Pues una visión que sea completa, que sea holística, de lo que Alemania quiere ser, de lo que Alemania representa para México, de los intereses que Alemania tiene en México, también de los valores que Alemania representa. Entonces va a ser un año que se va a ocupar, sí, de cultura, por ejemplo, la cultura alemana, que tiene un puesto importante aquí en México, pero también se va a ocupar mucho de los temas de la innovación, del tema de tecnología, qué soluciones tienen las empresas y la ciencia alemana para los problemas del mundo en este momento, los problemas globales. Y queremos sobre todo que sea un año donde México y Alemania juntos hagamos cosas que tienen que ver con el futuro. ¿Cuáles serán esos objetos que se trajo de su natal Alemania para que lo acompañen aquí en su día a día laboral? Bueno, hay unos cuantos platos que están colgados ahí, por ejemplo, que son de Berlín, ¿no? Después tengo un cuadro del presidente, una foto del presidente de la República Federal de Alemania, el señor Gauck, que está que es este ahí, de aquí, ¿verdad? ese lado ahí. O sea, es un poco una mezcla de cosas que tienen que ver con mi vida personal, unas fotos, por ejemplo, antiguas de diferentes partes del mundo. ¿Y estos mapas que están acá detrás de usted? Sí. ¿Qué representan y de qué época? Bueno, son dos mapas de México, dos mapas antiguos, del siglo XVII y del siglo XVIII, que pertenecen o representan México, y son mapas de atlantes antiguos, donde pues, se grababa naturalmente en cobre la imagen que uno tenía en ese momento y lo que se sabía, el conocimiento que había en ese momento sobre México. Embajador, pues vemos que aquí en uno de los patios de la embajada se encuentra el alemán más mexicano
y el mexicano más alemán. Así le llamaban a Alexander von Humboldt. ¿Cuál es la historia de este personaje y la importancia sobre todo para el país? Pues Alexander von Humboldt era un personaje que en su época se ocupaba de muchas disciplinas. Era botánico, era químico, se interesaba en todos los aspectos de la naturaleza, geólogo. Entonces él viene a América Latina, viene a México, hace un viaje muy importante, estudia los montes, la geología, la botánica de México. Después se vuelve a Europa, escribe un tratado sobre México. Y yo creo que se puede decir que ese es el momento donde Europa descubre a México. Se empieza a interesar por la minería mexicana, sí, por la agricultura mexicana, por la fauna mexicana, la botánica mexicana. Eso es Alexander von Humboldt. O sea, tal vez se pueda decir uno de los principios más importantes, esa cooperación tan intensa que hemos construido después en los años. Embajador, y además la comisión binacional que se llevará a cabo en los próximos días y a la que estarán viajando tanto el secretario de Relaciones Exteriores como seguramente usted, ¿en qué consiste? ¿Cuál es la función de este encuentro? Es la primera comisión binacional que vamos a tener entre México y Alemania. Va a ser el 8 y el 9 de junio en Berlín, sí, yo voy a viajar también allí. Y se trata de profundizar, de detallar la cooperación entre México y Alemania en todos los campos de interés, en el campo económico, en el campo político, en el campo de educación, en el campo de ciencia, de cooperación económica, todo un abanico muy grande de temas y vamos a profundizarlo de manera muy importante el lunes y el martes la semana que viene. Hace un año, prácticamente un año, en septiembre de 2014, que llegó a esta embajada y particularmente a este despacho. ¿Qué sintió? ¿Cuál fue su primera emoción al cruzar la puerta? Además, todos estos retenes que uno tiene que pasar porque sí está bien custodiadita. Pues mi primera reacción fue que esta embajada es demasiado pequeña como edificio para lo que necesitamos en nuestras relaciones entre México y Alemania, que están creciendo de manera exponencial. Entonces, es un buen edificio, con una buena arquitectura, un emplazamiento muy bueno aquí en la calle Horacio, en Polanco, en el DF. Estamos muy contentos de estar aquí, pero nos queda pequeño ya. Y eso que fue construido solo hace poco más de 10 años. O sí. ¿Y hay planes de cambiarse de sede? No, no queremos cambiarnos de sede, pero estamos pensando en ampliar, ¿no? Porque estamos siempre teniendo más colegas que vienen para cooperar, ¿no? Y colaborar en sectores que son muy importantes. ¿Cuántas personas trabajan en esta embajada? Pues somos más o menos 70 personas en este momento. Más o menos la mitad vienen de Alemania. Y tenemos mucho personal, naturalmente, también empleado aquí en México. Estamos viendo que además tienen una agenda de ecología muy interesante entre México y Alemania y que tiene que ver con cambio climático, ecología, todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro medio ambiente. ¿Qué función tienen y particularmente cómo trabajan con el Centro Mario Molina? Tenemos una serie de eventos que organizamos cada año con el Centro Mario Molina. Hemos comenzado este año con ellos. Son los temas globales que nos interesan mucho a los dos países. Si uno mira la Ciudad de México, es un tema, el tema del urbanismo, del transporte, de la ecología, del medio ambiente, tratamiento de aguas, tratamientos de basuras. Son los grandes temas, yo creo, para el mundo en general, ¿no? Con la alimentación, ¿no? También. Entonces, hemos dicho, queremos formar junto con el Centro Mario Molina una serie de diálogos sobre la sustentabilidad. Entonces, primero queremos que no sea solo un diálogo que hagamos una vez, que esté bien y después ya no se siga, sino queremos hacerlo pues, en un encadenamiento de diálogos que queremos seguir. Tenemos fondos para ello, invertimos en ello y es una excelente cooperación. El último que hicimos fue sobre el tema de movilidad urbana y el anterior fue sobre el tema de energías renovables. Otro gran campo para las empresas, no solo alemanas, yo creo en México, el tema de la energía renovable, de la energía limpia, que yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas del futuro para todos los países. Para México tal vez más importante aún porque es un país productor de petróleo. ¿Qué cosas habrá similares entre Alemania y México? ¿Cuáles son hace rato platicaba sobre las similitudes que existen entre ambas naciones? Para usted, ¿cuáles son? Pues un tema que, por ejemplo, lo veo con mucha claridad, es el tema de que México es un país
que se autodefine como ser un país industrializado, ¿no? Que es lo típico de Alemania. En Alemania, un cuarto del Producto Interior es producido por la industria. O sea, el doble de lo que es, por ejemplo, en Estados Unidos. Es un país mucho más, que mira mucho más a los servicios. Entonces, México es un país que dice, no, queremos ser también un país industrializado. Entonces, lo que me parece muy, muy importante en ese sentido es todo el tema de la educación, ¿no? La educación para jóvenes que vayan a trabajar pronto a las empresas y al mismo tiempo aprendan en las escuelas pues todo lo que hoy en día hay que saber para ser un técnico, pero de muy alto nivel, de alta sofisticación, en mecatrónica, en robótica. No se trata de ir con el destornillador a trabajar en unas máquinas, no, se trata de personas altamente calificadas y creo que México va a necesitar un gran volumen de personal bien calificado en este sentido, ¿no? Entonces la educación dual, que la llamamos, que es algo que estamos desarrollando conjuntamente con el gobierno mexicano en México, creo que es una de las llaves para tener éxito en esto. Embajador, muchísimas gracias por este recibimiento en la Embajada de Alemania en México. Es un gran placer, muchas gracias. Gracias. Gracias.